Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, les doy la bienvenida a esta segunda cápsula. Esta vez vamos a conversar y abordar las metodologías activas, ver cómo podemos hacer esta articulación con la formación general y formación diferenciada, ya utilizando de base alguna metodología. Y para eso, la misión de hoy es poder revisar algunas de ellas y después, cuando nos volvamos a reunir en nuestra sesión presencial, poder definir con cuál de ellas podríamos trabajar en esta articulación. ¿Sí? Ese es el desafío de poder revisar esta cápsula. Entonces ahora les voy a compartir pantalla para que podamos ir revisando el material que tenemos disponible para ustedes y que por supuesto va a estar cargado en nuestro Classroom, como les habíamos comentado en esta sesión presencial. Voy a apagar mi cámara para efectos de no perder o debilitar la señal. ¿Sí? Voy a compartirles pantalla desde ahora. El objetivo, como les comentaba, de esta cápsula es que ustedes puedan conocer algunas metodologías activas para poder abordar la articulación curricular entre formación general y diferenciada. Y una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿qué entendemos por metodologías activas? Entonces, ¿qué entendemos por estas metodologías? Uno de los primeros elementos es que estas metodologías están centradas en los y las estudiantes. ¿Para qué? Para poder abordar competencias propias del saber de la disciplina. ¿Ya? Por otro lado, se conciben como un proceso constructivo y no receptivo. Muy relevante esto. ¿Por qué? Porque finalmente estas metodologías están priorizando un aprendizaje activo, en donde involucra a los estudiantes en el hacer y en la reflexión sobre lo que están haciendo. Y por último, tenemos otra definición de metodologías activas, en donde se entiende a aquellos métodos, técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación activa del estudiante y lleven al aprendizaje. Si se dan cuenta, esta última definición finalmente considera eh, elementos de estas otras dos que acabamos de señalar. Y a raíz de esto, entonces, ¿cuándo una metodología es activa? Vamos a ver. Como ven acá, en esta casa, tenemos algunos elementos o características de estas metodologías activas. Y una de ellas, que diría que es la base como tal, son los instrumentos de evaluación. ¿Ya? Estos instrumentos de evaluación, como aparecen aquí, alternativos, que son diversificados idealmente, distintos para poder ir apoyando cada una de estas metodologías que se decida utilizar. ¿Ya? Estos instrumentos parten no solamente desde un tipo de instrumento, sino que la idea es utilizar, no sé, rúbricas, escalas de apreciación, de valoración, listas de cotejo, algún tipo de formulario o cuestionario que sirva para ir orientando el desempeño de los estudiantes. ¿Ya? Eso es lo relevante de esto, que tienen un aporte desde una evaluación desde el proceso, que te va acompañando, orientando. ¿Ya? No solamente pensando que estos instrumentos de evaluación voy a lograr una evaluación sumativa con ellos. También puede ser, pero su principal objetivo debiese ser orientar el proceso. Por otro lado, otra característica es la ludificación del aprendizaje, un aprendizaje autónomo, descubriendo nuevos contenidos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las metodologías, pero en especial las metodologías activas, lo que buscan es la autonomía justamente de los y las estudiantes, la autorregulación de su aprendizaje, por lo tanto conlleva mucha investigación. Y por eso aquí se señala el descubrimiento finalmente de nuevos contenidos. No es que el docente finalmente disponga de los contenidos, sino que más bien ellos a raíz de esta investigación van descubriendo. Por otro lado, el trabajo en grupo, en equipo,
Por supuesto que una metodología activa, como ya lo señalamos anteriormente, está centrada en el estudiante, siempre busca soluciones a los problemas, problemas que idealmente sean reales. Por otro lado, tienen que tener un contexto motivador y por lo tanto real, como decía anteriormente, para que así los estudiantes sientan ese interés de poder solucionar esta problemática, que sea cercana. Y también, no menor, que sea un medio, el uso de las nuevas tecnologías. ¿Ya? Y aquí no solamente son estas nuevas tecnologías que gracias a la pandemia conocimos o reforzamos o potenciamos dentro del aula, como por ejemplo son las herramientas digitales de Workspace o Mentimeter o Google Lab u otras, sino que también otras tecnologías que son emergentes que señalan o en realidad colaboran a la innovación de la enseñanza, como por ejemplo el uso de drones, realidad virtual aumentada, escenarios 3D, simuladores ápticos, robótica, entre otros. ¿Ya? Entonces estas metodologías activas se van nutriendo de todos estos elementos. Ahora bien, aquí hay algunos ejemplos de estas metodologías activas, como ustedes quizás ya las conocen, pero es importante saber la diferencia de cada una de ellas. ¿Ya? Por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en retos, que posteriormente las vamos a ver con un poco más de profundidad, compartiendo algunos videos de personas que ya han configurado las definiciones de estas metodologías. Y por otro lado también vamos a dejar para que ustedes puedan profundizar acerca de aprendizaje en servicio. Entonces, estas metodologías tienen diferencias en qué nivel. A un nivel de aprendizaje, desde el enfoque del producto, del proceso y desde el rol del profesor. Veamos. En cuanto al aprendizaje, el aprendizaje basado en proyecto, ¿qué es lo que busca? Que los estudiantes construyan su conocimiento a través de una tarea específica. Los conocimientos adquiridos se aplican para llevar a cabo el proyecto asignado. El aprendizaje basado en problemas, los estudiantes adquieren nueva información a través del aprendizaje autodirigido en problemas diseñados. Los conocimientos adquiridos se aplican para resolver el problema planteado. Ojo aquí. Y aprendizaje basado en retos. Los estudiantes trabajan con maestros y expertos en sus comunidades en problemáticas reales para desarrollar un conocimiento más profundo de los temas que están estudiando. Es el propio reto lo que detona la obtención de nuevo conocimiento y los recursos o herramientas necesarias. ¿Sí? Hay una gran diferencia entonces entre estas tres, destacando, por ejemplo, que el aprendizaje basado en problemas, uno puede diseñar los problemas, no necesariamente sean problemas reales, como en el aprendizaje basado en retos, que sí o sí tiene que tener una problemática real y cercana, en este caso, a la realidad de los estudiantes. Desde el enfoque, el aprendizaje basado en proyectos enfrenta a los estudiantes a una situación problemática, relevante y predefinida para la cual se demanda una solución. Basado en problemas, enfrenta a los estudiantes a una situación problemática relevante y normalmente ficticia, para la cual no se requiere una solución real. En cambio, en retos, enfrenta a los estudiantes a una situación problemática, relevante y abierta, para la cual se demanda una solución real. ¿Sí? Ahí ya vamos entendiendo cuáles son estas diferencias significativas entre cada uno. El producto. En el caso de proyectos, se requiere que los estudiantes generen un producto, presentación o ejecución de la solución. En problemas, se enfoca más en los procesos de aprendizaje que en los productos de las soluciones. Y en retos, se requiere que estudiantes creen una solución que resulte de una acción concreta. En el proceso, para proyecto, los estudiantes trabajan con el proyecto asignado de manera que su abordaje
genere productos para su aprendizaje. ¿Sí? Muy importante y recalcado los productos. En el caso de los problemas, los estudiantes trabajan con el problema de manera que se ponga a prueba su capacidad de razonar y aplicar su conocimiento para ser evaluado de acuerdo a su nivel de aprendizaje. Y en retos, los estudiantes analizan, diseñan, desarrollan y ejecutan la mejor solución para abordar el reto en una manera que ellos y otras personas puedan verlo y medirlo. ¿Sí? Qué relevante estas diferencias en el fondo del proceso, sobre todo en el aprendizaje basado en retos, porque en el fondo lo que están diseñando aquí es hallar una mejor solución al problema. O sea, puedo transitar por diferentes soluciones y ir viendo cuál es la mejor y con eso en realidad quedarme. O poder continuar y seguir eh, tratando de solucionar el problema de la mejor forma. Y por último, ¿cuál es el rol del profesor en estas tres metodologías? En la primera de ellas, aprendizaje basado en proyecto, es un facilitador y administrador de proyectos. En el caso de aprendizaje basado en problemas, facilitador, guía, tutor o consultor profesional. Y en aprendizaje basado en retos, es un coach, co-investigador y diseñador. ¿Sí? Está conjuntamente involucrado con los estudiantes. Ahora bien, vamos a profundizar un poquito más en el aprendizaje basado en proyectos desde los pasos de ProFuturo, ¿sí? El primero de ellos es la alineación del currículum. Por ejemplo, si se quiere articular, en este caso, con la formación general y formación diferenciada, lo que tenemos que ver es poder visibilizar y priorizar cuáles son aquellos objetivos de aprendizaje, aprendizajes esperados y criterios de evaluación más pertinentes para este proyecto. Entonces, por lo tanto, la primera etapa es a la alineación de ambos currículos. Por otro lado, destaca la estructura, las 3P. ¿Esto de qué se trata? Considera una problemática a abordar, una pregunta desafiante o esencial y un producto. En el caso de la problemática, tiene que ser una problemática lo más cercana a la vivencia de los estudiantes. En cambio, en la pregunta debe ser desafiante y alineada a uno de estos tres criterios. Y por último, en producto, visualización tentativa de un posible producto al finalizar el proyecto. O sea, me estoy imaginando qué es lo que pretendo, ¿cierto? Como producto final. Una tercera etapa es la descripción general del proyecto. Una cuarta es un planificador de autenticidad del proyecto. Y para eso se necesita poder considerar diferentes niveles de autenticidad proyectada. ¿Ok? Entonces, a eso hay que integrar cómo se logra esa autenticidad y también evaluar en cuál estoy, en qué minuto o en qué momento me encuentro de acuerdo a esos niveles. Quinto, productos públicos y evaluación continua. Y aquí plantea una serie de elementos que se deben considerar en este paso, como por ejemplo ya saber cuál es el nombre del producto final, la descripción de este producto, estimación de tiempo de desarrollo, recursos o materiales requeridos, si se requiere de algún experto o especialista que va a participar en este desarrollo, la evaluación sumativa, quiénes son los que van a participar, estimación de fecha de presentación pública, un formato de presentación y audiencia a quien se presentará. Estos son como los 5 pasos claves que promueve ProFuturo. Y hay algunas consideraciones, como por ejemplo, formato gestionador de proyectos, que es el que ustedes ven aquí. ¿Sí? Se plantea de poder generar por cada fase o etapa el tiempo estimado en cuanto a las semanas y a las horas destinadas por cada una de las etapas o de las acciones a considerar dentro del proyecto.
Otra consideración es la realización de un cronograma y por último la elaboración de una rúbrica para evaluar el proyecto final, pero pensando siempre de que esa rúbrica u otros instrumentos que se pueden generar deben ser también para orientar el proceso, para orientar el desempeño de los estudiantes durante el desarrollo de este proyecto. ¿Sí? Así que estas son las indicaciones de Profuturo respecto al aprendizaje basado en proyectos. Y aquí es donde queremos invitarlos a que puedan ingresar al Classroom para profundizar sobre esta metodología, pero ya con algo más concreto desde la enseñanza técnico-profesional. ¿Sí? Así que espero que puedan tener el tiempo para poder verlo, ya que este es un webinar realizado por el Ministerio de Educación y Profuturo respecto a aprendizaje basado en proyectos y tiene una duración aproximada de 1 hora, más me parece mucho más de 1 hora, para que lo tengan en cuenta. En cuanto al aprendizaje basado en problemas, los quiero invitar a poder ver esta cápsula, que no la realizamos nosotros, sino que la realizó la Universidad Católica. Así que las vamos a compartir. La metodología de aprendizaje basado en problemas, o ABP, es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto el aprendizaje de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resulta igualmente importante. En el ABP, un grupo pequeño de estudiantes se reúne a analizar y resolver un problema seleccionado y diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de aprendizaje. Todo esto con el apoyo de tutores. El objetivo del ABP no se centra en resolver el problema, sino que busca ser la base para identificar los temas de aprendizaje y autoestudio. Por tanto, el problema es el detonador para que los estudiantes se aproximen a los contenidos y objetivos de aprendizaje a realizar en el curso. En el ABP cambia el énfasis del programa de enseñanza y aprendizaje, requiriendo que los estudiantes asuman un rol activo de su proceso de aprendizaje y con una orientación hacia la solución de problemas en lugar de ser los tradicionales receptores pasivos de información. En el trabajo en grupo va a ser necesario definir normas para asegurar una participación equitativa y activa por parte de todos los miembros del grupo. Es importante definir al menos 2 roles, uno de liderazgo y otro de secretariado. Estos y otros roles deben ser rotativos a lo largo del trabajo. Para lograr resolver el problema y aproximarse a los contenidos de aprendizaje del curso, se sugiere realizar el modelo de 7 pasos. Paso 1. Clarificación de conceptos. En esta etapa, los miembros del grupo clarifican y definen los conceptos utilizados en el problema. Esto permite a los participantes iniciar y comprender la situación desde un punto común. Paso 2. Definición del problema. En este momento se intenta determinar la esencia del problema para establecer los límites y las posibilidades de abordaje del tema. Además, se examina si consiste en un solo problema . A continuación, se genera la activación del conocimiento previo de los miembros, de modo que puedan proporcionar explicaciones e hipótesis del problema. Paso 4. Análisis del problema o clasificación sistemática. Se clasifican las explicaciones proporcionadas en la lluvia de ideas, indicando las relaciones y explicaciones que existen entre ellas. Paso 5. Formulación de los objetivos de aprendizaje. Esta es la fase en la cual se determina qué temáticas son necesarias consultar y profundizar para brindar una mejor solución al problema. Paso 6. Autoestudio y tiempo de consulta a expertos para sustentar las hipótesis generadas. Paso 7.
Discusión. En la discusión en el equipo, las soluciones son presentadas en un reporte, las preguntas son respondidas y los conceptos no claros son discutidos. Luego de estos pasos, se procede a realizar la sesión integradora de los conocimientos con el equipo de docentes y tutores. Ahora, manos a la obra. Bien, entonces aquí ya aportamos con esta cápsula a profundizar un poco más del aprendizaje basado en problemas. Nos entregan estos 7 pasos que esperamos que en su minuto, si ustedes deciden abordar la articulación desde esta metodología, les pueda servir. Veamos ahora las siguientes cápsulas en realidad de aprendizaje basado en retos. ¿Ya? La primera de ellas corresponde a la definición de aprendizaje basado en retos y la segunda destaca el rol del docente. ¿Sí? Veamos entonces. Educativas a través de la difusión de las tendencias y experiencias de mayor impacto en la educación superior. Para lograrlo, hemos creado los reportes EduTrends, que podrán consultar en esta página. Este mes, el tema central del reporte EduTrends tiene que ver con el aprendizaje basado en retos. Existen diversas perspectivas para abordar este tema. En este reporte se presentan algunas de ellas para alimentar la discusión y la reflexión de la comunidad académica. ¿Y qué es un reto en primer lugar? Un reto es una actividad, tarea o situación que implica al estudiante un estímulo y un desafío para llevarse a cabo. Entonces, ¿qué es el aprendizaje basado en retos? Es un enfoque pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática, real, relevante y de vinculación con el entorno, la cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución. El aprendizaje basado en retos se ha incorporado en áreas de estudio como la ciencia y la ingeniería y demandan una perspectiva del mundo real porque sugiere que el aprendizaje involucra el hacer o el actuar del estudiante. El aprendizaje basado en retos ofrece un marco de aprendizaje centrado en el estudiante que emula experiencias de un lugar de trabajo moderno y aprovecha el interés de los estudiantes por darle un significado práctico a la educación, mientras desarrollan competencias claves como el trabajo colaborativo y multidisciplinario, la toma de decisiones, la comunicación avanzada, la ética y el liderazgo. Algunos de los beneficios de este enfoque para los estudiantes son: 1. Se involucra tanto en la definición del problema a ser abordado como en la solución que desarrollarán para resolverlo. 2. Logra una comprensión más profunda de los temas, aprenden a diagnosticar y definir problemas antes de proponer soluciones, así como también desarrollan su creatividad. Y 3. Se sensibilizan ante una situación dada, desarrollan procesos de investigación, logran crear modelos y materializarlos. No dejes de leer el reporte EduTrends. En la descripción de... Perfecto. Veamos ahora el rol del docente dentro de este aprendizaje basado en retos. En la última edición del reporte EduTrends que se publicó en el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, se abordó el tema de aprendizaje basado en retos. Sobre este tema, en esta ocasión hablaremos específicamente del papel que juegan los profesores como colaboradores de aprendizaje, ya que buscan nuevo conocimiento junto con los estudiantes al mismo tiempo que moldean hábitos y nuevas formas de pensamiento. Algunas de las funciones del profesor al utilizar este enfoque son las siguientes. 1. Propone la temática del reto o el reto mismo, en conjunto con los estudiantes, otros profesores colaboradores o expertos externos. 2. Se asegura que exista una relación clara entre los objetivos de aprendizaje, la idea general del reto y todas sus etapas. 3. Integra las competencias claves que desarrollarán los estudiantes a través de los retos que serán abordados.
4. Promueve en el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje, su compromiso e involucramiento en el desarrollo de los retos. Y 5. Incentiva el pensamiento creativo asociado a asumir riesgos y a experimentar. Adicionalmente, la implementación del aprendizaje basado en retos requiere del profesor acciones como renunciar a tener el control habitual de la clase con el fin de guiar a los estudiantes en todo el proceso, permitir que los estudiantes cometan errores para que posteriormente ellos mismos puedan descubrirlos y corregirlos, saber trabajar de forma colaborativa con otros colegas de diferentes áreas, ya que comúnmente los retos son multidisciplinarios. La naturaleza de la función del profesor en el aprendizaje basado en retos cambia a medida que los estudiantes progresan a través de las etapas del mismo. Inicialmente, el profesor introduce a los estudiantes en el aprendizaje basado en retos, explica cómo funciona el proceso, propone la problemática, apoya en la definición de los retos y comunica a los alumnos lo que se espera de ellos. En la etapa intermedia, los estudiantes se encargan de planear e investigar su trabajo y el profesor funge primordialmente como director del proyecto y mentor. Trabaja en conjunto con los estudiantes, los apoya en las dificultades y los motiva en el camino. En la etapa avanzada, los estudiantes están profundamente involucrados con su trabajo, mientras que el profesor se asegura de que dominan los conocimientos y las habilidades requeridas mediante evaluaciones apropiadas. Finalmente, el profesor transitará hacia el rol de director del producto, apoyando a los estudiantes a medida que implementan, evalúan y publican sus soluciones y resultados. Te invitamos a visitar la página. Bien, entonces estas cápsulas nos ayudaron a comprender un poco más profundamente respecto a su definición y el rol del docente, así como también los invitamos a que revisen Classroom, porque ahí subiremos material alusivo justamente a este aprendizaje y también basados en el Tecnológico Monterrey o desde el observatorio, que ellos tienen su revista, que en este caso es EduTrends, ¿ya? Para que puedan seguir ampliando y profundizando aún más sobre esta metodología. Veamos entonces, ya estamos finalizando este apartado de metodologías y con ello queremos que ustedes, respecto a lo que conversamos ese día en la presencialidad, poder profundizar en este aprendizaje basado en servicio que en su minuto fue bastante llamativo de poder ver de qué se trata, y tener la posibilidad quizás de poder implementarlo. Así que también les vamos a dejar este material en Classroom, que es un manual de aprendizaje en servicio bien sencillo y muy claro respecto a cuáles son las etapas y los elementos y características esenciales de esta metodología. Hay una pregunta asociada que sí deben responder, y que es, ¿por qué metodologías activas para la articulación y no otras metodologías más tradicionales? ¿Sí? Les dejamos un espacio en Classroom para que puedan contarnos sobre sus respuestas